Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a esta sección llamada Sugi Reviews. Hoy voy a dedicarle este espacio a uno de los juegos que fue candidato a GOTY 2020. Hoy es el turno de Hades, o Hades en criollo. Y sí, ya sé, ya hice una review de un juego de Supergiant Games, y no es que sea fanboy, o sea sí soy, pero no es por eso. Este juego se merece este análisis. Hades es un juego de Supergiant Games de quienes analicé Pyre hace poco. Salió como acceso anticipado en 2018 para Nintendo Switch y PC. En esta última plataforma estuvo disponible solo en la tienda de Epic Games, lo cual fue peculiar a falta de otro término, pero luego salió en la tienda de Steam y todos felices. La versión completa vio la luz recién en septiembre de 2020, por eso fue que entró en las nominaciones del GOTY, y casi gana, así que tengan eso en cuenta. En el juego tomaremos el control de Zagreus, hijo de Hades, señor del inframundo y dios de los muertos, quien busca escapar de allí para así liberarse del control de su padre, quien no se cansa de decirle que todo lo que hace está mal y recordarle que cualquier intento de escape es en vano. Además, cuenta con otra motivación para escapar, pero no quiero spoilear nada, solo voy a contarles que para desentramar toda la historia van a tener que terminar el juego, o mejor dicho, escapar exitosamente del inframundo unas 10 veces más o menos. También cuenta con un epílogo al cual se podrá acceder luego de terminarlo un par de veces más. Como se imaginarán, la historia está fuertemente basada en la mitología griega. Tal es así que además de Zagreus y Hades, veremos dioses como Zeus, Poseidón, Afrodita, Artemisa y otros personajes de la mitología como Teseo, Aquiles, Cerbero y algunos más. Mucho del trasfondo lo iremos conociendo por los diálogos que Zagreus va a mantener con estos personajes. A veces va a haber algún que otro diálogo sin importancia, pero para que se hagan una idea, recién a partir de las 80 o 90 horas de juego empecé a recibir diálogos repetidos, así que podrán deducir que los personajes tienen mucho para contar. El gameplay lo podríamos clasificar como un roguelike con unos toques de RPG, donde iremos avanzando por niveles generados de manera procedural a través de las 4 zonas del inframundo, cada una con sus respectivos enemigos, trampas, mini jefes y un jefe al cual obviamente deberemos derrotar para poder acceder a la siguiente. Para lograr esta hazaña, contaremos con 6 armas infernales, entre ellas espada, lanza, escudo, arco, puños y un cañón. Y si les parece poco, cada una tiene 4 formas diferentes, representando a quienes las empuñaron en el pasado o quienes están destinados a hacerlo, cada una variando un poco las mecánicas de las mismas. Otra ayuda de la cual dispondremos en nuestros intentos de escape serán las bendiciones de nuestros familiares del Olimpo, los cuales mencioné antes, que van a modificar nuestros ataques, ya sea aumentándoles el daño, agregando algún efecto como posibilidad de crítico, ralentización, empuje, que cada vez que ataquemos salga un rayo disparado a algún enemigo cercano, cortesía del tío Zeus, u otras del tipo defensivo, como reflejar ataques gracias a Atenea. Y por último, unas bendiciones más particulares de la mano de Dédalo, el constructor, el cual modificará de una manera más radical nuestros ataques, haciendo cosas como que el gancho de los puños se convierta en una patada que recorre una distancia, o que al arrojar nuestro escudo rebote en varios enemigos tipo Capitán América antes de regresar a nuestra mano. Lo divertido de todo esto, y donde más se nota el componente roguelike, es que estas bendiciones son aleatorias. No siempre nos va a tocar el dios que estamos esperando o la bendición de Dédalo para modificar un ataque específico. Sin embargo, eso es lo que hace más entretenida cada partida, ya que probando diferentes combinaciones vamos a conseguir resultados inesperados, por lo cual el juego nos incentiva a probar una y otra vez. Sumado a esto, para mantener interesante el gameplay y que no se vuelva repetitivo tan rápido, una vez que lo pasemos con todas las armas, podremos ir agregando handicaps llamados pactos de castigo que van llenando unas barras de calor. Cada barra reiniciará las recompensas por terminar cada fase y así podremos seguir mejorando nuestras armas. Y como un pequeño incentivo extra, al terminarlo en 8, 16 y 32 barras de calor, destrabaremos unas estatuas que, si bien son puramente estéticas, nos van a motivar a seguir jugando. Y ojo, hasta
hasta 16 barras, en mi experiencia personal, me pareció difícil pero aceptable. En 32 es inhumano, y me costó bastante lograrlo. Pero bueno, eso hizo aún más satisfactorio conseguirlo. Estas barras de calor agregarán cosas como más puntos de vida para los enemigos, más daño, pero quizás la más llamativa es una que les da un nuevo modo a los jefes. Y esto se pone súper interesante, ya que algunos que los vencíamos de memoria y sin problemas van a darnos nuevos dolores de cabeza. En el apartado gráfico nos encontraremos con esos bellos diseños 2D como en juegos anteriores, fondos animados y temáticas de acuerdo a la zona del inframundo a la que nos encontremos. Los diseños de los personajes son excelentes, le dan mucha personalidad a cada uno. Está interesante el nivel de detalle que tienen los escenarios. Quizás al jugar cada vez más y activar el límite de tiempo no vamos a prestar mucha atención. Pero si nos detenemos un segundo a mirar, vamos a encontrar miles de cosas geniales. También tendremos la opción de ir agregando decoraciones a nuestra morada, que si bien no agrega nada al gameplay, está bueno para que no aburra ver siempre el mismo lugar cuando regresamos de una partida. No tengo mucho más para agregar acá, pero si jugaron Bastion, Transistor o Pyre, van a tener una idea de lo que se van a encontrar. La banda sonora, ¡oh boy! Lo hicieron de nuevo. Aún tengo mucho amor de sobra por la banda sonora de Pyre, y si esa era un 10, esta diría que es un 9. En esta vamos a tener canciones con arreglos de cuerdas, muchas de onda canción del desierto, y no sé si saben a lo que me refiero con esto, pero si jugaron algún juego con un nivel del desierto, se van a dar una idea. Otras más pesadas, dándole ese toque característico que ha usado Darren Korb en las bandas sonoras anteriores. Hay algunas canciones donde canta él y otras donde hace dueto con Ashley Barrett, a quien seguro han escuchado también, sobre todo en Transistor. Algo que me pareció genial cómo implementaron es que muchas de las canciones comienzan tranquilas y acústicas y llegando al final se vuelven pesadas y más rápidas. Esto en el juego queda excelente, ya que a medida que se ponen más intensas las peleas, la música va acompañando. Las voces de los personajes me gustaron bastante. Es interesante cómo un mismo actor representó personajes con voces totalmente diferentes, como es el caso del que hace a Hermes, con una voz chillona y alegre, e interpreta también a Sísifo, que tiene una voz más tranquila y suave. O quien hace la voz de Hades, que también interpreta a Aquiles, Asterión, Poseidón, Caronte y al narrador, es decir, 6 personajes, todas voces completamente diferentes. O sin ir más lejos, la voz de Zagreus y Skelly las hace Darren. El tipo se compuso la banda sonora, canta en algunas canciones y le pone la voz a 2 personajes. ¿Qué tal? No quiero tirarle flores porque sí, pero la verdad que es muy talentoso. Otro detalle lindo, si se quiere, es que para Cerbero, el perro infernal de 3 cabezas que cuida las puertas del inframundo, usaron grabaciones de 4 perros diferentes, pertenecientes al staff, lo cual es elogiable, ya que quizás eso puede pasar completamente desapercibido para la mayoría. Y eso que Cerbero solo ladra y hace algunos gemiditos, pero los tipos buscaron tener variedad para darle un poquito más de profundidad al personaje. Yo, sinceramente, lo vi de casualidad en los créditos cuando lo terminé por primera vez, y nada, me sorprendió un poco que se hayan tomado ese trabajo. Otro dato interesante que leí hace un tiempo es que inicialmente Zagreus no iba a ser el protagonista del juego. Quien iba a protagonizar Hades, o Minos originalmente, iba a ser ni más ni menos que Teseo, el jefe de la tercera etapa del juego. Sí, ese tipo fanfarrón que nos hace odiarlo un poquito más cada vez que lo encontramos. Obviamente que su personalidad no iba a ser la misma siendo el protagonista. Teseo, para quienes no lo sepan, en la mitología griega, fue el rey de Atenas, quien tuvo muchas gestas heroicas, entre ellas entrar al laberinto de Creta y matar al Minotauro. El juego iba a ser un roguelike similar al que conocemos, pero íbamos a recorrer el laberinto y de algún modo iban a implementar los diferentes enfrentamientos que tuvo Teseo durante su vida. Pero a medida que desarrollaban esto, se dieron cuenta que las ideas no iban a conectar bien y Teseo iba a terminar siendo un personaje muy genérico. Ahí fue cuando comenzaron a investigar un poco a Zagreus y el resto es historia. Hay unos artes conceptuales de lo que iba a ser y se veía muy diferente a lo que conocemos, como pueden ver. Pero bueno, Teseo quedó con su personalidad arrogante para intentar detenernos al final de los Campos Elíseos. La dificultad del juego es gradual, digamos.
Al principio nos va a parecer bastante difícil, al punto que pueden llegar a frustrarse como me pasó a mí, pero bueno, sigan jugando. A medida que se vayan acostumbrando, van a pasarlo cada vez más fácil, incluso cuando empiecen a subirle la dificultad agregando las barras de calor. La duración es relativa. Si solo quieren terminarlo una vez, ver el final y listo, capaz que en menos de 10 horas lo logran. A mí ciertamente me llevó mucho más. Ahora, si quieren sacar el epílogo y luego todos los logros, incluyendo una partida hasta el final con 32 barras de calor, y a mí me llevó unas 130 horas si no me engaña el contador de Steam. Y créanme que no me aburrí ni un segundo. Para ir cerrando, Hades es un juego muy adictivo, uno que no les va a dar ganas de tirar el control cuando pierdan, sino que van a pensar que hicieron mal y van a comenzar otra partida al instante. Tiene un reparto variado, al cual siempre vamos a visitar para ver qué nos dicen, con una banda sonora muy entretenida y unos gráficos 2D muy bien diseñados. Mi puntaje final es un 10, realmente creo que se merecía ganar el GOTY 2020 y en mi corazón lo ganó. Bueno, espero sus comentarios contándome qué les pareció el video, o si ya lo jugaron, cuéntenme sus experiencias. No se olviden de dejar su like y de suscribirse si aún no lo están. Pueden seguirme también en mis redes sociales y el mentor de Steam en el que colaboro. Si quieren apoyar el canal, pueden invitarme un cafecito a través de Cafecito App o desde Ko-fi. Van a encontrar los enlaces a todo esto en la descripción del video, pero la mejor manera de apoyarme es dando like, comentando y suscribiéndose. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en la próxima con más Sugi Reviews. ¡Chao!